Hola, hoy venimos a responder nuevamente una de las preguntas que recibimos en nuestro canal de YouTube y dice así: ¿cómo se puede manejar el enojo y la falta de perdón? Escucho su testimonio y veo que no he llegado a perdonar. Y aquí te voy a compartir varias de las lecciones aprendidas que durante este último proceso de restauración matrimonial aprendí de la mano del Señor. En primer lugar, vamos a tocar el tema del enojo, el sentimiento del enojo. Y para muchos es bien difícil el tan siquiera aceptar nuestros sentimientos porque sentimos que están mal, que a Dios no le agradan y que por ello estamos cada vez más y más lejos de su voluntad. Y yo quiero compartirte contigo que el diseñador de nuestro ser, nuestro Padre Eterno, incluyó los sentimientos como esos monitores de nuestro corazón. Muy similar a nuestro carro. Cuando le falta aceite se enciende una luz, cuando le hace falta agua. Hay unos más modernos ahora que cuando la presión de las llantas no está donde debería estar, se enciende una lucecita para dejarnos saber que si no corregimos eso, no solo el auto corre peligro de arruinarse, sino también el conductor y los pasajeros del mismo. Así mismo son los sentimientos en nuestra vida. El enojo es un deseo profundo de justicia, así como la tristeza nos lleva a la meditación. Y porque desde niño muchos crecimos reprimiendo los sentimientos, especialmente cuando nos decían, ya pasó, ya no llores, no es para tanto, levántate, camina, sacúdete. Los hombres no lloran, o las niñas tienen que ser valientes y fuertes. Empezamos a asociar que la debilidad, el mostrar nuestros sentimientos, el tan siquiera analizarlos era equivocado. Y entonces pasamos toda una vida no solo ignorándolos, sino también reprimiéndolos. Y yo te quiero compartir que yo por mucho tiempo pasé reprimiéndolos y me volví un volcán. Cuando por fin llegaron a su límite, empecé a estallar por todo. Y ahí fue donde parte de lo que yo les comparto en la primera temporada, las verdades detrás de una crisis matrimonial, yo comparto cómo yo me volví esa gotera continua, esa mujer contenciosa que ya no encontraba gozo en nada. Y era porque yo no le había puesto atención a mis sentimientos. Y aquí te quiero compartir del libro Nueva de la autora Nino de Madrid, es la esposa de nuestro pastor en la iglesia Vida Real. Nos explica por qué son importantes los sentimientos. Te voy a leer un pedacito aquí. Porque los sentimientos pueden más que los pensamientos. Mira, los sentimientos es bien importante ponerles atención porque pueden más que los pensamientos. Ahí donde yo digo, hoy no le voy a contestar mal a mi esposo. Me hace algo y ¡boom! Con mi lengua lo destruyo. Y yo digo, pero si acaba de decir que yo no iba a hacer eso. Seguramente tú has dicho algo como, no sé por qué hice eso, si yo sabía que no lo debía hacer. Eso solo demuestra que los sentimientos son más poderosos que los pensamientos. Hacemos aquello que no queremos porque nuestro corazón siente que debe hacerlo. La palabra de Dios dice que nuestro corazón los deseos de nuestro corazón son engañosos. Si no prestamos atención a nuestro corazón, tarde o temprano haremos una erupción que puede causar mucho daño. En ese momento de crisis, nuestro corazón nos dice, contéstale mal para que se entere cómo tú te sientes. Ese es un sentimiento de enojo, de frustración, de ira. Mas, sin embargo, si lo analizamos profundamente, podemos ver que hay muchas mentiras que nuestro corazón se está creyendo y que están enviando señales a nuestra mente para convencernos de que así es. Entonces dice, si no prestamos atención a nuestro corazón, tarde o temprano haremos una erupción que puede causar mucho daño. Entonces, en primer lugar, si tú sientes enojo, no es que Dios está decepcionado de ti, que cada vez estás más lejos de su voluntad o que ni siquiera te mereces el ir a su presencia, a tu lugar secreto.
Yo quiero que tú veas que Jesús también sintió enojo. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 2, si lo quieres anotar ahí para leerlo después, del versículo 13 al 25. Y es cuando Jesús limpia el templo porque se siente tan enojado de que los hombres estuvieran afuera del templo de Dios con una codicia tremenda en su corazón, tratando de sacarle mucho dinero a la gente que iba ahí a adorar a Dios. Jesús siente enojo y él empieza a voltear las mesas. Ahora, lo importante es que no nos quedemos en ese sentimiento estancados. Lo importante es tener ese diálogo con nuestro corazón. ¿A raíz de qué viene este enojo? Bueno, hay una traición, hay una infidelidad. Ok, ¿qué acuerdos, qué pactos he hecho yo con el enemigo? Uno de los pactos que yo hice sin querer, porque estos son pactos inconscientes, fue: a mí nadie me vuelve a hacer esto. Lo que le hicieron a mi mamá fue suficiente para que no se repita esta historia. Y a raíz de eso yo tuve un mal manejo de la ira. Yo no usé el enojo para sanar mi corazón, sino usé el enojo para poner una barrera tremenda alrededor de mi corazón. Y entonces cuando yo conocí a Daniel, yo no iba viendo quién me las debía, yo iba viendo quién me las pagaba. ¿Quién tan siquiera se iba a atrever a hacerme aquello que yo había visto que mi mamá había tan sido humillada y sufrido? Entonces yo ya iba con ese enojo, ese deseo de justicia, que no lo llevé a los pies del Señor para ver qué era lo que Él me quería decir acerca de ese enojo. Hoy que yo he entendido que el enojo no es malo, sino qué es lo que yo decido hacer con ese sentimiento, lo que me perjudica, te quiero llevar a la palabra de Dios en Jeremías 1:10. Jeremías 1:10 dice: mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir y demoler, para construir y plantar. Este sentimiento de enojo que tú hoy estás sintiendo es una alerta, al igual que tu carro, en donde te está avisando de algo. Y Dios en su poderoso amor, misericordia y gracia, a través de este sentimiento, Él te viene a decir que hay algo en tu corazoncito que Él quiere sanar, que quiere arrancar, destruir y demoler para poder plantar y construir nuevos cimientos en tu corazón. Y precisamente eso fue lo que Dios hizo en mi corazón. Cuando yo llegué a tocar fondo de estar manejando mal ese sentimiento, es cuando yo estuve dispuesta a decirle: papá, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Ahora estoy dispuesta a escucharte y a seguir tus instrucciones. Cuando yo llegué a tocar fondo, ahí fue donde yo estuve lista y dispuesta para ponerle atención a Dios. Entonces, número 1, no evadas el sentimiento. Número 2, ten ahí un diálogo con el Señor acerca de la condición de tu corazón. ¿Cuáles son esos pactos? Eso que tú le has creído, esas mentiras que tú has creído, que te están llevando a pensamientos contrarios de lo que Dios tiene para tu vida, pensamientos de bien y no de mal. Y entender también es muy importante qué deseo en tu corazoncito fue afectado. En la temporada 1, en el episodio 8 y 9, tocamos acerca de los 3 deseos centrales del corazón: el honor, la gloria y el poder. Ahí te invito a que mires ese episodio 8 y 9 en la temporada 1. Nos puedes buscar en YouTube en el playlist de Inspira. Ahí, verdades detrás de una crisis matrimonial. Y ahí hablamos acerca de cómo esos deseos lastimados, que no solo producen el sentimiento de enojo, frustración, ira, contienda y entre otros sentimientos, también te llevan a una personalidad falsa, aquella que Dios no ha diseñado para tu vida. Pregunta número 2, que es parte de la pregunta inicial: ¿cómo manejar la falta de perdón? Número 1,
La falta de perdón es una decisión diaria y es una transacción entre Dios y yo. Entre Dios y yo. No entre la persona que no se lo merece, sino entre Dios y yo. Te quiero llevar a la escritura que valida esto. Anota, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y dice así. Te estoy leyendo de la Biblia LDLA. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Te voy a leer ahora de la NBI. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Si Dios me va a perdonar a mí, a cambio de yo perdonar a mi prójimo por aquello que me hizo, es en mi mejor interés extender esa gracia. Porque si yo no lo perdono, y esto no es un sentimiento de, ay, a mí me nace perdonar a esta persona que tanto me ha hecho sufrir, sino es una decisión. Señor, esto es una transacción entre tú, mi Padre Celestial, y yo. Yo decido perdonar porque entonces yo recibo tu perdón a cambio. Y en mi caso, cada día yo tropiezo con algo. Cada día hay algo que yo todavía tengo que trabajar y mejorar para limpiar mi vestidura, para prepararme para su regreso. Entonces, si yo tengo ese cheque en blanco que Jesús me dejó por el sacrificio que Él hizo en la cruz, y esa transacción se mantiene viva cuando yo empiezo por perdonar, es en mi mejor interés no anular esa transacción, no anular ese cheque en blanco, no anular el perdón que Él me da. Número 2, el siguiente punto que también me ayudó a aprender a perdonar. La deuda fue pagada y Jesús evitó que yo fuera entregada a los torturadores. Si yo no perdono, yo voy a ser entregada a esos torturadores de la falta de perdón. Y es que, y te voy a dar ahorita la escritura que valida eso, cuando nosotros no perdonamos, se asemeja a yo tomarme un vaso de veneno y esperar que la otra persona se muera. Te voy a dar un ejemplo. Yo estaba en estas de, a mí esa persona me hizo daño, esa persona me lastimó y meditaba y me amargaba cada día más mientras esa persona viajaba por el mundo. Yo me estaba amargando por algo que a lo mejor esa persona ni se recordaba ni tal vez se enteró que me había hecho. Mientras yo meditaba en eso, la otra persona en libertad gozándose del día a día. Viajando, comiendo rico y yo amargada. Te voy a llevar a la escritura, Mateo 18:34, para que lo apuntes. Y esto es la historia del siervo malo que le fue perdonada una deuda inmensa y luego va con su siervo que le debía mucho menos y le exige que le pague de regreso. Yo te invito a que leas todo el capítulo 18, pero nos vamos a enfocar aquí a partir del versículo 32. Entonces el rey lo llamó y le dijo, eres un mal siervo, te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? Versículo 34 del capítulo 18 de Mateo. Por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Y quiero empezar que el versículo 23 del capítulo 18 dice, por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Esto se compara al reino de Dios. Muchas personas están, ¿por qué no logro salir de esta crisis? ¿Por qué cada vez se empeora más? Te hago una pregunta. ¿Estarás en las manos de los torturadores por falta de perdón? Yo no lo quiero estar. Y si yo tengo un cheque en blanco, una transacción entre mi padre y yo, y voy a ser libre de esos torturadores, está en mi mejor interés el perdonar. Punto número 3.
Perdono porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús en la cruz, que las puedes encontrar en Lucas 23:24. Jesús siendo escupido, le pidieron que arrastrara la cruz hasta su lugar de muerte, torturado, puñalado, burlado, con una corona de espinas, con clavos en sus extremidades. Y aún así, gritando al público que liberaran al ladrón Barrabás, él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo por mucho tiempo pasé preguntándome: Señor, ¿cómo así que no saben lo que hacen? Ellos escogieron ser infieles. Ellos escogieron no seguir tus mandamientos, que sirviéndole a Dios ellos sabían que no debían hacer. ¿Cómo así que ellos no saben lo que hacen? Te llevo a la siguiente escritura. Efesios 4:18. Te voy a leer de la Nueva Versión Internacional. A causa de la ignorancia, Efesios 4:18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Reina Valera 1960. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de mi corazón, la cual se empieza a formar una piedra. Esas barreras que yo te comentaba al principio de este video empezaron por la falta de perdón, el mal manejo del enojo, en donde yo dije: a mí esto nadie me lo hace, porque yo no había perdonado a mi papá. Esa raíz de amargura que yo no decidí entregársela a mi Padre Celestial para que Él arrancara, derribara y destruyera, para entonces poder plantar y construir en mi corazón sano, fue la que llegó y contaminó mi matrimonio y empezó a contaminar a mis hijitos. Está en mi mejor interés el perdonar. En primer lugar, porque es una transacción con Dios. En segundo lugar, porque yo no quiero ser entregada a los torturadores. En tercer lugar, porque ellos no saben lo que hacen. Su entendimiento está entenebrecido, porque así como un día yo dejé que mi corazón se endureciera, ellos también son víctimas de no llevar esos sentimientos, esas heridas a los pies de papá. Y a mí, habiéndome perdonado esa deuda en la cruz, ¿quién soy yo para cobrarle unas monedas a aquellos que aún no ven y aún no escuchan? Y el último punto que te quiero dejar, que a mí me ha ayudado para poder perdonar a los que me ofenden, así como aquellos me perdonan por yo ofenderlos, es porque lo que tú ves no siempre se trata de lo que papá ve. Yo por mucho tiempo le pasé diciendo: papá, yo no veo lo que tú ves. Yo veo un valle de huesos secos. Ayúdame a ver ese ejército que tú ves. Y te comparto más acerca de este tema en el episodio número 3 de la temporada 2, preparándonos para su regreso. Ahí te comparto ese testimonio. Muchas veces no es lo que vemos, porque nosotros solo vemos lo que hay en el exterior, mas sin embargo no conocemos la profundidad de los corazones heridos con los que muchos caminamos. Espero que en el nombre de Jesús esta palabra sea sembrada hoy en nuestros corazones y que ya no se sigan endureciendo por la falta de perdón o por el mal manejo de los sentimientos. Un fuerte abrazo, hasta la siguiente pregunta.